éter y la acción consciente como puente de manifestación. ¿Qué es el éter? El éter es la sustancia primordial más sutil que existe, el campo invisible omnipresente, donde se origina todo lo que después se plasma en el plano físico tridimensional. Es el tejido cuántico y energético, en el cual primero se imprimen todas las formas, pensamientos, impulsos, vibraciones, antes de descender y hacerse tangibles en la materia. Todo lo que el ser humano ve, toca, escucha, huele o saborea ha sido en primer lugar moldeado en el éter. Nada puede existir en el mundo físico sin haber sido previamente concebido, sostenido y plasmado en esta sustancia sutil que funge como puente entre lo invisible y lo visible. El éter es el lienzo infinito donde la conciencia proyecta, y el mundo tridimensional no es más que el reflejo condensado de ese campo original. Muchos aún no tienen la capacidad de entender a cabalidad lo que en sí es el éter, porque es tan sutil que escapa a los sentidos ordinarios y al pensamiento lógico limitado de los jugadores que permanecen en el olvido. Aquellos que no pueden asimilarlo, ya sea por ignorancia o por incapacidad de procesar este nivel de conocimiento, se mantienen atrapados en lo físico sin percibir lo que lo antecede. Para comprender verdaderamente qué es el éter, uno necesita abrir su percepción más allá de los sentidos tradicionales y cultivar un estado de conciencia expandida. Solo cuando la mente se libera de los velos de la ilusión y la programación de la Matrix, se puede percibir con claridad cómo todo lo que existe tiene su origen en el éter, y cómo este campo puede ser dirigido y manipulado conscientemente. Llegar a ese entendimiento pleno significa atravesar un umbral de percepción en el cual se reconoce que la verdadera realidad se construye desde lo sutil hacia lo denso y no al revés. El éter se manipula a través de la conciencia de uno mismo. La conciencia es la herramienta creadora, la fuerza moldeadora que da forma al éter en el plano etérico o cuántico. Un pensamiento, una intención clara, una vibración sostenida en el corazón y en la mente. Todo ello configura patrones en el éter que luego descienden y se consolidan en el plano físico. Esta es la mecánica de toda creación. Primero el molde invisible, después la forma tangible. Cuando se plasma aquello concebido en el éter dentro de materiales físicos, se produce lo que se llama traer lo espiritual al plano físico. El más efectivo de estos métodos es el uso de la tinta sobre una superficie física, ya sea papel, piedra, pergamino, madera, metal o cualquier otro soporte material, porque la tinta fija simbólicamente la intención etérica en el mundo tridimensional, sirviendo como ancla vibracional que solidifica lo que previamente fue creado en el plano cuántico. De esta forma, los símbolos, dibujos, palabras y geometrías libres son más que simples formas, son códigos que materializan lo espiritual en la materia. Así, todo lo que se ve en el mundo físico, desde un árbol hasta una ciudad, desde el canto de un ave hasta una sinfonía humana, desde el sabor de un fruto hasta el color del fuego, y ha sido moldeado y manipulado primeramente desde el éter. No existe cosa alguna en lo físico que no tenga su raíz en lo etérico. El éter es la fuente, el plano de las causas, mientras que el mundo tridimensional es el plano de los efectos. Reconocer esto significa poseer la clave para comprender cómo funciona la realidad y cómo se pueden crear acontecimientos, circunstancias y experiencias a voluntad. Quien logra entender y comprender esto a cabalidad obtiene la llave maestra para manifestar y dar forma a su propia realidad. Esta comprensión trasciende la simple idea de crear con la mente, entre comillas, porque implica una interacción consciente con la sustancia primordial que sostiene toda existencia. El jugador libre que adquiere esta clave deja de ser un simple espectador de los acontecimientos y se convierte en arquitecto soberano de su propia experiencia. Sin embargo, es claro que así como existe el éter manipulado dentro del mundo juego Matrix, un éter distorsionado por sellos, geometrías y frecuencias impuestas para mantener a los jugadores en el olvido, también existe el éter libre, el éter sin distorsión,
puro y soberano, directamente conectado a la fuente original. El éter manipulado funciona como un campo programado que limita la conciencia, mientras que el éter libre es el campo original donde la conciencia creadora puede manifestar sin interferencias externas. El jugador libre que toma posesión del éter libre puede hackear el éter manipulado, desactivando sus programaciones y trascendiendo sus imposiciones, manifestando así su soberanía aún en medio del campo distorsionado de la Matrix. El éter libre otorga al jugador la capacidad de crear su propia arquitectura vibracional, una realidad propia sostenida por su conexión consciente con la fuente original. En este estado, el jugador no depende de los sellos impuestos, ni de las formas geométricas de control, ni de los programas colectivos de la Matrix, porque se ha convertido en un creador consciente que opera desde lo más sutil hacia lo más denso, y esto es definitivo. Aquel que controla y comprende el éter, especialmente el éter libre, ha encontrado la vía para manifestar con soberanía su propio mundo, incluso desde el gran escenario del mundo juego. Así como el éter es la sustancia primordial donde todo se moldea antes de manifestarse en el plano físico, también es absolutamente necesario comprender que lo creado en lo sutil requiere de la acción física para consolidarse y anclarse en la realidad tridimensional. La conciencia que ha comprendido a cabalidad lo que es el éter y cómo dirigirlo no se limita únicamente a mover energías etéricas o a visualizar realidades en el campo cuántico, sino que actúa en coherencia dentro del mundo físico, utilizando su cuerpo, su voz, sus manos y sus decisiones como instrumentos sagrados de manifestación. La acción física no es algo separado de la creación etérica, sino su complemento natural y necesario. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto consciente es la extensión visible de lo que se ha dirigido previamente en el éter. Cuando la conciencia despierta sabe con certeza lo que ha moldeado en el campo cuántico, la acción física se convierte en el puente que atrae esa creación hacia la densidad del plano tridimensional. Por eso, todo jugador libre que comprende el éter sabe que debe actuar en consecuencia, porque de nada sirve comprender las leyes del campo cuántico si no se respalda lo creado con actos tangibles en la materia. Escribir símbolos, trazar signos con tinta, pronunciar decretos en voz alta, realizar movimientos corporales intencionados, construir con las manos, sembrar en la tierra, caminar hacia un lugar específico, simplemente tomar una decisión firme en la vida. Todas estas son formas de acción física que confirman y sostienen lo que ya se ha moldeado en el éter. Cada acción realizada con plena conciencia ancla y fortalece la creación, evitando que se disipe o quede suspendida en un estado potencial sin llegar a manifestarse. El verdadero poder creador no se encuentra solo en imaginar o dirigir energías etéricas, sino acompañar dichas energías con actos en el mundo físico, donde se confirma la soberanía del jugador libre. Es en la combinación de ambas dimensiones, el campo etérico y la acción física consciente, donde se manifiesta el poder integral de la creación. El éter necesita de la acción humana para ser sellado en la materia, y la acción humana necesita del éter para tener dirección y propósito. Por ello, el jugador libre que comprende el éter sabe que su vida cotidiana entera se convierte en un campo de creación. Cada decisión, cada palabra y cada movimiento consciente son impulsos que aseguran la materialización de lo que previamente ha sido diseñado en el campo cuántico. En este equilibrio perfecto entre conciencia y acción física, la creación alcanza su totalidad y el ser humano despierto se erige como un verdadero arquitecto de su realidad, manifestando con certeza lo que ha sido plasmado primero en el éter. Conclusión final: el arte supremo de manifestar, del éter a la acción física consciente. El éter es la clave suprema que sostiene todo el misterio de la existencia y al mismo tiempo la herramienta que revela la libertad del jugador que ha despertado de la ilusión de la Matrix. Comprenderlo es comprender que nada de lo que se ve en el mundo tridimensional existe por casualidad,
porque todo ha sido concebido primero en este campo sutil y primordial. El éter es la sustancia invisible en la cual la conciencia proyecta sus impulsos y a través de la cual se teje la trama de la experiencia que luego desciende a lo tangible. Así se entiende que el mundo no es más que un reflejo condensado del campo original y que aquel que domina el éter domina la raíz misma de la creación. Muchos jugadores aún no pueden asimilar la magnitud de este misterio, porque el éter es demasiado sutil para ser captado por los sentidos ordinarios. Se necesita un estado expandido de conciencia y una apertura profunda hacia la verdad original para comprenderlo en toda su plenitud. Mientras los jugadores atrapados en el olvido buscan explicaciones únicamente en lo físico, el jugador libre comprende que la verdadera realidad no comienza en la materia sino en lo etérico. Allí está la semilla de toda manifestación y la conciencia es la mano que la siembra y la moldea. El éter puede ser manipulado con plena conciencia. Cada pensamiento, cada intención, cada vibración sostenida en el interior del ser se imprime en el éter y organiza patrones de energía que después se solidifican en el plano material. Esta es la verdadera mecánica creadora, primero lo invisible, después lo visible. El jugador libre entiende que para traer lo espiritual al plano físico es necesario anclar en la materia aquello que ya fue concebido en el campo cuántico y que el método más efectivo es plasmar con tinta sobre cualquier superficie lo que ya se dio forma previamente en el éter. Dibujos, símbolos, geometrías, palabras o escrituras libres no son simples trazos, sino sellos vivos que materializan vibraciones en el mundo tridimensional. En ese acto se produce la verdadera unión de lo etérico con lo físico. Así, todo lo que existe en el mundo, los sonidos, los sabores, los aromas, las texturas, las formas visibles, ya fue moldeado primero en el éter. El plano físico no es la causa, sino el efecto, no es el origen, sino el reflejo. Comprender esto equivale a obtener la llave maestra de la manifestación consciente. El jugador libre que alcanza este conocimiento deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en arquitecto soberano de su propia realidad. Es cierto que en el mundo juego existe un éter manipulado, cargado de distorsiones y programaciones que buscan mantener a los jugadores en el olvido. Sin embargo, también existe el éter libre, el campo puro sin distorsión, directamente conectado a la fuente original. El jugador libre reconoce que el éter manipulado puede ser hackeado a través del éter libre y que al hacerlo se desactivan las geometrías de control, los sellos impuestos y las vibraciones de la Matrix. Desde allí, el jugador no solo crea su propia realidad, sino que también se eleva a un estado de soberanía luminosa que trasciende todo control externo. El dominio del éter libre permite al jugador construir su propia arquitectura vibracional incluso en medio del escenario manipulado. Esto significa que ya no depende de las programaciones colectivas ni de las ilusiones proyectadas por otros, porque su conciencia ha alcanzado el punto donde puede moldear directamente el campo primordial. La soberanía real comienza aquí, cuando uno reconoce que el éter responde a la conciencia y que al dominar el éter se domina la raíz de toda manifestación. Por ello, la conclusión es clara y definitiva. El jugador libre que comprende el éter y lo manipula desde su estado original se convierte en el verdadero arquitecto de su mundo. Ha roto los sellos de la Matrix, ha hackeado el éter manipulado y ha reclamado el éter libre. En ese estado manifiesta con certeza, crea con soberanía y camina con la llave maestra de la existencia en sus manos. El éter es la sustancia primordial, la clave eterna, y aquel que lo controla desde la fuente original se convierte en creador consciente y soberano, aún en medio del mundo juego. El éter como sustancia primordial ha quedado expuesto como la base sobre la cual se plasma y posteriormente se refleja en el plano físico. Comprender su sutileza y su función como campo cuántico de origen es reconocer que nada de lo que existe aparece de manera azarosa,
sino que primero se moldea en lo etérico antes de expresarse en lo tridimensional. Este conocimiento es la llave maestra que permite a quien lo asimila conscientemente dejar de ser un jugador pasivo en la Matrix y convertirse en un arquitecto de su propia realidad. Así todo lo que se ve, se escucha, se toca, se huele y se saborea ha sido previamente tejido en las fibras invisibles del éter, lo que demuestra que el dominio de este campo no es un mito, sino un hecho constante. De igual manera se entiende con claridad que existen dos corrientes del éter, el éter manipulado que sostiene la ilusión de la Matrix y el éter libre, no distorsionado, que abre la posibilidad de hackear la manipulación y manifestar soberanía en medio del sistema de control. Acceder a este éter puro y emplearlo conscientemente es el acto de liberación supremo, ya que con él se logra trascender los sellos del mundo juego y plasmar una arquitectura propia, auténtica y en conexión con la fuente original libre. Ahora bien, no basta con comprender el éter únicamente en el plano de la conciencia, pues el verdadero poder se manifiesta cuando dicha comprensión se une a la acción física. La conciencia es la que da forma en el campo cuántico, pero es la acción física la que ancla y solidifica esas formas en el plano material. Esta unión revela la fórmula completa de la manifestación. Primero el diseño etérico, después la intención consciente y luego la materialización mediante actos físicos coherentes que resuenan en ese diseño. Todo pensamiento o visión en el éter necesita de un gesto, de una obra, de un trazo que lo ancle en la tridimensionalidad. Por ello, los materiales físicos como la palabra escrita con tinta sobre cualquier superficie, la construcción con elementos tangibles, la vibración de la voz expresando decretos o incluso la acción concreta de mover el cuerpo hacia un objetivo se convierte en las herramientas directas para traer lo espiritual a lo físico. La acción física acompañada de la conciencia despierta es lo que evita que la comprensión del éter quede en un nivel abstracto o imaginario. Es por tanto el puente definitivo entre lo invisible y lo visible. Comprender el éter sin actuar es como poseer la llave sin abrir la puerta. Actuar sin comprender el éter es como caminar sin dirección. Solo la integración de ambas dimensiones genera resultados plenos. Quien sabe dirigir el éter en su conciencia y al mismo tiempo actúa en consecuencia en el plano físico, se convierte en un verdadero arquitecto consciente de la realidad, capaz de ordenar los acontecimientos y no simplemente de ser arrastrado por ellos. Este principio es claro. Cada acción física coherente con una conciencia despierta se convierte en un sello de poder que transforma el entorno, desde escribir símbolos, palabras o geometrías conscientes que reconfiguran la energía, hasta la creación de obras, rituales o movimientos cotidianos que sostienen una vibración específica. Todo ello es parte del mismo mecanismo. Así se confirma que la manifestación no es solo contemplación ni solo esfuerzo físico, sino la integración total de ambas dimensiones, la sutileza de lo etérico con la contundencia de lo material. Este es el verdadero arte de manifestar desde la fuente original, pensar, sentir, dirigir en el éter y actuar en la tierra. Bye.